quiero compartir una reflexión que leeré y dice: por quinto año consecutivo, el Grupo de Investigación, Estudios de Género, Familias y Sociedad y la Red ILA, con el apoyo, la confianza y el aval de la Universidad Simón Bolívar, nos reunimos en un escenario propicio para el intercambio de saberes, de debate y la reflexión. Mediante unas jornadas investigativas en las que se pretende analizar temas que nos convocan a todas las personas y que resultan fundamentales en el contexto de sociedades complejas como las nuestras. La quinta jornada de innovación investigativa, género, territorio y movimientos feministas en América Latina, a llevar a cabo en la Universidad Simón Bolívar, sede Barranquilla, los días 22, 23 y 24 de mayo, inauguramos sus reflexiones en torno a temas como la experiencia de resistencia de los movimientos de mujeres, de los movimientos feministas en Latinoamérica. Durante este espacio abordaremos el papel que cumplen los movimientos de mujeres o bien feministas en Colombia y en Latinoamérica como pilares fundamentales para la defensa del territorio, que nos demuestra que el único camino parece seguir siendo la movilización frente a unos estados que se niegan a dialogar. Hemos visto cómo en América Latina las movilizaciones de mujeres toman cada vez más fuerza como mecanismo de resistencia ante la estructura de género predominante, que generan relaciones de poder desiguales, y también ante las políticas de estados extractivistas que amenazan la autonomía territorial y la vida de las comunidades. En Sudamérica y Centroamérica, respectivamente, los casos más conocidos e impactantes que han puesto en alerta a los movimientos feministas han sido el asesinato de Marielle Franco, una concejala feminista negra, lesbiana, nacida y criada en las favelas de Río de Janeiro; el asesinato de Berta Cáceres Honduras, ecologista, feminista, defensora de los derechos indígenas y del medio ambiente. En Colombia la situación es también desalentadora. Desde la firma de los acuerdos de paz en 2016 hasta enero de 2019 han sido asesinados 438 líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de derechos humanos. Entre enero de 2016 y febrero de 2018 fueron asesinadas 40 mujeres líderes sociales, de las cuales 2 eran transexuales. De acuerdo a un análisis comparativo de los asesinatos a líderes y lideresas y defensores de derechos humanos en Colombia, la corporación Sigma Mujer, que nos estará acompañando en este evento, se ha evidenciado un incremento porcentual de los asesinatos a lideresas y defensores y defensoras en un 44.4% de 2016 a 2017 y 69.2% de 2017 a 2018. Igualmente, en este informe se destaca la extrema violencia y sevicia presente en los cuerpos de estas mujeres asesinadas, como marcas reafirmantes de género, que van desde la violencia sexual hasta la tortura. En la región Caribe conmemoramos a Maritza Quiroz, la primera mujer lideresa social asesinada en 2019 en Bonda, zona rural de la ciudad de Santa Marta, quien hacía parte de la mesa de participación de víctimas del distrito de la capital del Magdalena. Era reclamante de tierra y había sido víctima del conflicto armado, dentro del cual fue asesinado su esposo en Palmar, Magdalena. Nos sumamos a las voces que rechazan la amenaza a una de las lideresas del paro estudiantil, la estudiante Jennifer Pedraza, y pedimos se esclarezcan los hechos del atentado que fue víctima la lideresa Mayerly Alvarita Robles, gran lideresa, gran estudiante de esta universidad y compañera de procesos. No nos callarán. Ante este panorama, consideramos que es cada vez más inminente la necesidad de unir y fortalecer nuestras voces como mujeres o bien como feministas, de crear redes de apoyo y de sanación, de encontrarnos y de reconocernos en nuestros cuerpos y nuestros territorios, bajo nuestras experiencias comunes como latinoamericanas. Es por esto que durante nuestra quinta jornada, a cargo de la Universidad Simón Bolívar y la Red ILA, contaremos con la presencia de mujeres formadas tanto en la academia como en el activismo, que provienen desde distintas latitudes
Latitudes de América Latina para acercarnos y debatir sobre cuáles son las experiencias de resistencia de los feminismos en América Latina. A partir de este momento solo queremos juntarnos. Son muchos más los elementos que nos unen que lo que nos desune. Y quisiera entonces abrir este seminario dándole la invitación a estos 3 días y a presentarnos quienes estaremos compartiendo, no solamente con nuestros estudiantes, con nuestros profesores, investigadoras, investigadores de esta universidad, sino también como esta red que se ha tejido y que aquí inició en el 2014 un proceso de acompañamiento que hoy nos lleva a la 5ª jornada. Queremos saludar a investigadores, docentes de esta universidad y otras universidades que nos acompañan en este evento especial, a las compañeras del Grupo de Investigación, Estudios de Género, Familias y Sociedad, que son también organizadoras y coorganizadoras de este evento. Saludos al movimiento, a los movimientos de mujeres, a las organizaciones feministas de la región que nos acompañan. Damos un saludo especial a la Policía Nacional que, como les decía, hace 15 días parece que fueran encuentros imposibles y que se están haciendo posibles y que le damos la bienvenida. Saludamos a todas las organizaciones de la sociedad civil y saludamos también, le damos la bienvenida a esta calurosa ciudad, a esta calurosa región, a nuestras invitadas. Disculpen que no les coloque sus acreditaciones académicas, ella cada una las dirá, pero bienvenida Francesca Cargalo desde México, poeta, docente, feminista y defensora de derechos de las mujeres, y ella les hablará sobre su formación. A Doris Lamos Canavat, magíster en Ciencias Políticas, que también es una de nuestras grandes autoridades en Colombia frente a los temas que vamos a trabajar. Te damos la bienvenida porque de esta también es tu ciudad. Saludamos a Fernanda Pataro Amaral desde Brasil, a Valdabarrios Klein, que nos dirá a ella quién es, pero que nos acompaña desde Guatemala, a Esther Polo Zavala desde Montería, que nos va a acompañar el día de mañana, a Claudia Mejía Duque de la organización Cisma Mujer de Colombia, a Celeste Bianciotti de Argentina, a Patricia Fernández Vélez desde Chile, a Yoconda Diegues, una peruana que viene trabajando desde Bolivia, a Morena Herrera de El Salvador, a Ana Freisa Farré de España, a Tania Yeruti Monguelos de Paraguay, a María Milce Martín de Argentina, a Dora Frecha de Paraguay, a Erika Lili Díaz Cruz desde México, y a Madoris López, que es una de nuestras grandes lideresas del movimiento aquí en Barranquilla. Queremos, y cuando decía realmente, me voy a quitar el papel para decir que es una gran ilusión poder juntarnos a dialogar, a pensar, lo decía la doctora la doctora Ana Frecha esta mañana, cuando nos decía, es que podemos empezar, ¿verdad? Y estamos pensando en cómo habilitar estos puntos positivos, y es el momento que creemos que estas jornadas nos van a dar esta oportunidad. Hemos decidido y hemos pactado no hablar tanto desde la universidad para darnos espacio a hablar más, de lo prometido ya, a hablar más con quienes están llegando, con quienes nos van a acompañar, que sea un gran debate, unas grandes voces en que podamos pensarnos como mujeres, como una lucha constante en el territorio, unas mujeres que desde aquí declaramos en este primer momento que queremos la paz en este país, ¿verdad? Que queremos y vamos a seguir en la lucha por la libertad de nuestros cuerpos. Queremos invitar entonces a la mesa principal a la doctora Francesca Cargalo.
a la doctora Doris Lamos, a la doctora Fernanda Pataro, y al final Erika nos va a acompañar con una videoconferencia. A la doctora Walton, la doctora Morena Herrera. Nos falta. En esta tarde, y cuando decíamos nosotros vamos a trabajar con unos ejes, o sea, la idea central es poder trabajar con unos elementos de reflexión. Y uno de los temas que nosotros vamos a trabajar es sobre las experiencias locales. Uno de los temas es cómo estamos organizadas las mujeres en los territorios, ¿verdad? Y cómo resistimos en nuestro territorio. Uno de los ejercicios centrales de reflexión que queremos abordar en estos días es realmente lo que están haciendo otras mujeres en los contextos, cómo lo están trabajando, un tanto para tomar la idea para nosotras aquí en el Caribe colombiano, decir, mira, es que no sentirnos, primeramente no sentirnos solas, ¿verdad? Porque no lo estamos. Segundo es cómo lo están haciendo desde en algunos territorios, cómo lo vienen trabajando las compañeras. Y el ejercicio va a ser, y si tienen ustedes la agenda, va a ser un momento en que vamos a iniciar con una conferencia inaugural y luego vamos a tener un panel en el que vamos a trabajar estas reflexiones. Vamos a empezar una conferencia inaugural que tiene como título Prácticas del Entre Mujeres, Experiencia Feminista y Reflexiones Academia en nuestra América, como el accionar feminista pone en crisis el conformismo universitario. Esta conferencia inaugural estará a cargo de la doctora Francesca Gargallo Celantano. Es una escritora y feminista que ha estudiado filosofía y que se ha ocupado de los aspectos narrativos de la educación al género, que produce el desbalance de poder en favor del colectivo masculino en contra de las mujeres y las personas feminizadas. Es autora de 10 novelas, 2 libros de cuentos, 3 poemarios, varios cuentos infantiles y de algunos trabajos de historia de las ideas y de epistemología, con ideas feministas latinoamericanas y feminismo desde Acta Yala. Maestra y doctora en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenida, doctora Francesca. Para mí es un inmenso honor estar aquí después del doctorado honoris causa de Ana Freixas, que yo leí por primera vez en la década de los 80 en la Ciudad de México, y que en ese entonces creía que era viejísima y tengo la misma edad. Pero claro, es como estamos tan prejuiciadas que si alguien habla de esa condición ontológica, yo estudié filosofía, esa condición ontológica del crecimiento que nos lleva a la vejez, entonces ya no podemos creer que la persona que habla no sea vieja, ¿no? Y fue fantástico para mí escucharla y coincidir con ella en que para hacer una teoría del conocimiento y por ende construir conocimientos como feministas, solo podemos hacerlo escuchándonos. Eso me pareció súper importante,
porque en disciplinas distintas como la psicología, la filosofía, los estudios latinoamericanos, esto es un punto de coincidencia fundamental. Solo escuchándonos podemos romper entonces vicios de la academia que son terribles, como pueden serlos. Les agradezco poder apoyar la pierna. Porque nosotros desgraciadamente vivimos en academias terriblemente eurocentradas. Aunque no estén en Europa, nuestras academias sufren de una especie de eurocentrismo crónico cuando no agudo. Y generalmente se vuelve más agudo, más arriba llegamos los estudios, ¿no? Es decir, podemos recuperar a Paulo Freire, podemos recuperar esto, al otro pedagogo. Yo, como siempre digo, yo siempre recupero al primer filósofo latinoamericano, porque me caía re bien, que era Simón Rodríguez. Bueno, y él decía, primero educarnos como parias. Y eso era lo menos eurocentrista, escribía como se le venía en gana, no le daba importancia a la ortografía, o más bien pensaba que la ortografía debía relacionarnos con nuestro modo de hablar, no con una regla externa que se nos venía. Y fue realmente el primer filósofo de la independencia latinoamericana, y la primera cosa que pensó fue cómo educarnos para la libertad. Y él decía que en la escuela debían entrar todos, mujeres, niñas, niños, y que no importaba ni, ni la clase, ni la condición de las madres y padres, sino la voluntad de las niñas y los niños para ser educados. Bueno, esto me parece súper importante porque estuvo presente en la mañana, porque reitero, la única forma de poner fin a una educación estructurada desde una arriba que hasta hemos perdido como referente geográfico es escucharnos unas a otras y romper, por lo tanto, los niveles de importancia. La otra cosa es que cuando Noemí me invitó, me sorprendió muy gratamente por la invitación. Yo estaba en cama, estaba enferma y empecé a escribir como una demente, así, todos los días. Es que ustedes no han estado 7 semanas en cama. Entonces salió eso, que son reflexiones en torno a ideas y prácticas del entre mujeres a principios del siglo XXI, que debían de ser 10 cuartillas, terminaron siendo 77, y en Bogotá lo editaron, pero no me pudieron dar ejemplares para ustedes, pero está aquí, donde un poco trabajo esta cuarta ola feminista tan publicitada por la misma prensa que hace 6 años decía que las feministas somos algo absurdo como feminazi, como machistas mujeres, como inútiles que no se contentan con nadie, ¿no? Y que en cambio hoy le dan tanta importancia al feminismo porque después del 8 de marzo en un periódico español que se llama El País hizo entrevistas a las mujeres jóvenes que habían participado en la manifestación del 8 de marzo y descubrieron que gracias a las latinoamericanas, esta cuarta ola nace, digamos, de un esfuerzo contra la violencia de las argentinas, rebota sobre México en 2016 y en 2018 rebota sobre Chile con las estudiantes chilenas, y desde América Latina después saltan el charco y llegan a Europa del Sur. Digamos que esta es una primera ola
feminista que desde América Latina influye sobre el resto del mundo. Y creo que esto es muy importante porque después esta ola, como toda, bueno, yo soy de Puerto, aquí estamos cerca del mar, todas nosotras sabemos que la ola no es solo la cresta de la ola, ¿verdad? Es también su valla. Esta es una cresta de ola. De 2015 a hoy, de Argentina, México, Chile y después España, en menor medida Italia porque está gobernada por fascistas, y en buena parte en Francia, sobre todo la Francia del Sur, tenemos un redespertar feminista muy, muy importante. Entonces, desde que he sido invitada a este encuentro entre mujeres, ¿no?, a pensar nuestros territorios y nuestros movimientos, entré en crisis con el concepto de territorio por una estudiante que tengo en este momento que está haciendo un estudio sobre la geograficidad de los feminicidios. Y dice, territorio no significa lo mismo de cómo lo nombras tú a cómo lo nombro yo. Porque para mí, territorio, y creo que para muchas de nosotras, significa lo que me enseñaron las mujeres mayas quichés, xincas de Guatemala, las Nasa aquí de Colombia, del Cauca, y las también mujeres zapotecas de Oaxaca en México. Ellas me enseñaron que territorio es ese espacio de vida y vivido donde nosotras somos en relación con todo, entre nosotras, con los hombres, con las fuerzas de la naturaleza, el agua, la flora, la fauna, nuestras fuerzas espirituales. Entonces, territorio es una cosa muy compleja que no puede reducirse a la tierra. Esto para nosotras, creo, es lo que nos convoca, esta idea de territorio, pero para las geógrafas, territorio es algo muy burocrático y estatal. El territorio es el territorio del Estado, mientras lo que nosotros llamamos territorio es una territorialidad de vida. Entonces dije, bueno, yo me quedo con el nombre indígena de territorio, con este significado vital y no cartográfico del territorio. Entonces aquí vamos a hablar de territorios tan amplios y diferentes como pueden ser los territorios ancestrales. Y yo me voy a reducir a un territorio mucho más limitado, que es el territorio académico. Porque de alguna manera, si hay algo que nos une, es la crítica a la academia neoliberal, que además hoy domina el control de los currículum. Tenemos universidades siempre menos autónomas, siempre menos libres, con currículum siempre más controlados. En Europa, después de Bolonia, es una vergüenza, pero aquí estamos boloñezándonos, ¿no? Entonces, quiero hablar de este territorio, que es el territorio académico, pero no quiero dejar afuera los territorios de la defensa del cuerpo y de la construcción de la libertad colectiva. Entonces, desde el territorio académico, en realidad me voy a limitar a un microcosmos social, que es el de la vida estudiantil universitaria. Vida estudiantil que conozco desde fuera, que conozco en diálogo con estudiantes y con mujeres que han desertado, que son desertoras de la vida académica, porque ya no la soportan, porque ya no quieren estudiar en ella, porque creen que no toma en consideración ni la alerta ecológica mundial,
ni la redoblada violencia contra las mujeres, ni mucho menos la libertad de aprendizaje. Hoy yo me pregunto básicamente, uno, si las jóvenes siguen pensando la academia como un espacio de liberación o por lo menos como un espacio de formación para la acción, porque para mí fue ambas cosas. Y antes que yo, hay por lo menos 5 generaciones de mujeres que lucharon para poder ingresar a la universidad y ser tratadas como iguales a los hombres al interior de la misma, sea como estudiantes, sea como personas que pueden transmitir su conocimiento produciéndolo. Y la segunda cosa que me pregunto para hoy es si después de 30 años de neoliberalismo sin límites, desde 1989 vivimos verdaderamente una especie de ola arrasadora neoliberal, las jóvenes cabalgan la actual cresta del oleaje feminista a la defensiva o sabiendo hacia dónde dirigir su fuerza liberadora. Y eso se lo digo en serio, esta cresta maravillosa feminista de 4 años no tiene ni un lustro, nace en defensa contra la violencia asesina patriarcal. Por lo tanto, solo nos defendemos o al defendernos reconocemos qué es el patriarcado, con quién se alía y cómo hace daño a nosotras y a la sociedad entera. Estas preguntas están atravesadas por un malestar muy personal, pero muy compartido con muchos también, hacia los aspectos uniformadores de la cultura neoliberal. Nos quieren todas iguales, todas aplastadas bajo la bota del control. En particular, la falta de crítica ante ideas que se imponen a partir de modelos de comportamientos. Yo no sé cómo llamar estos modelos de comportamiento, entonces a veces los llamo etiquetas, ¿no? ¿Se acuerdan de esos manuales de etiquetas desde el siglo XVIII hasta nuestros días, el carreño, todas estas cosas, ¿no? Que son siempre elitistas, siempre tienen un carácter elitistas y siempre tienen un carácter de imposición. Nos dicen cómo portarnos para ser aceptados al interior de una sociedad que porque las usamos, esta etiqueta nos permiten ser reconocidas como dialogantes válidos. Entonces, estos modelos de comportamiento, etiquetas, vienen de sectores de la población que ostentan un poder económico e ideológico. No es solo económico, es una economía que impone su ideología. Y esto es el sistema neoliberal. Por ejemplo, veamos, ¿no? La represión de las expresiones de afectividad y los frenos que estamos obligados a poner a la demostración de nuestra propia emotividad, ¿no? Yo soy una migrante, entonces hace 40 años me fui de un país donde la gente silbaba en la calle, se saludaba al salir por las mañanas y donde se decía buen provecho y salud cuando la gente estornudaba. Y ahora eso es mala educación. Te pones, ¿no?, en una condición que si dices buen provecho, no, buen apetito en italiano, te miran como, esta provinciana, ¿no? Eso es control de nuestras expresiones de interés hacia los demás. Entonces, el capitalismo actual es profundamente anafectivo, ¿sí? No demuestran afectividad, no la sientan. La única manera real de no demostrar empatía hacia los otros seres humanos es ser formado como un sicario.
¿sí? Y entonces no sentir nos lleva a ser muy violenta con los otros seres humanos. Entonces son prácticas educativas formales e informales. Ese antipático de Rousseau, yo detesto a Rousseau, ese antipático de Rousseau, macho asqueroso, iniciador de la modernidad europea, 5 hijos a la rueda, abandonado, antipático, pero aún un hombre tan antipático podía decir algo verdadero y válido: todo educa, todo. Entonces, nuestras prácticas educativas formales, las que sabemos que educan, e informales, aquellas que nos educan como sin que nos demos cuenta, la publicidad, la televisión, las mentiras de los periódicos, las verdades de los otros periódicos que ya no sabemos diferenciar cuál es verdadero y cuál es falso, todo eso educa, todo. Entonces, formales e informales, las prácticas educativas redundan en la insistencia a evitar demostrar un interés en las necesidades de las otras personas, en las necesidades de las sociedades complejas, y no hay sociedad simple, en las necesidades de la humanidad y del medio ambiente. Porque por eso nuestra idea de territorio no es geográfica, es indígena. Esto produce en ciertas jóvenes un afán de libertad que se expresa a través de la construcción de redes solidarias entre mujeres fuera del control y de la normatividad patriarcales. Control y normas son hoy patriarcales, y las chavas se reúnen fuera de ellas. Algunas tienden por ella a desertar los estudios formales, para poner un límite, sea la sumisión a los mandatos de competitividad. No quieren competir entre mujeres, porque competir entre mujeres es a lo que nos ha llevado el patriarcado académico universitario. ¿Para qué? Para tener trabajo en su mundo y no en el nuestro. Y también, bueno, la molestia que les provoca a las jóvenes ser formada académicamente solo para competir. Si no quiero competir, no quiero ser formada para competir, quiero ser formada para saber. Rechazan un sistema siempre más compulsivo de pruebas de idoneidad, de exámenes estandarizados, selecciones estructurales, pues lo perciben como un impedimento para su libertad de ensayo y también un impedimento a ser felices, buscando los propios intereses. La sociología de las emociones enseña a realizar estudios empíricos sobre las emociones sociales cuando aparecen y se vuelven detectables en sociedades conformadas histórica e ideológicamente. ¿Sí? Las emociones pertenecen al universo de los valores, de los símbolos y de los reflejos íntimos de la reflexividad humana. Cuando compartimos estos valores, cuando compartimos las emociones o cuando surgen, dan pie a grupos, aunque minoritarios, que buscan una vía de acceso a la comprensión diferentes. Y estos grupos son fenómenos que el racionalismo y el cognitivismo no son ni siquiera capaces de percibir. Es decir, nos percibimos que hay cambios porque tenemos una capacidad de analizar las emociones porque todavía las sentimos, que no nos las roben. Porque si nos quedamos a un nivel completamente cognitivo y racional, no nos vamos a dar cuenta de los cambios que se están dando dentro de la sociedad. La perspectiva libertaria de los feminismos, todo
los feminismos tienden a la libertad de las mujeres. Entonces hay una perspectiva literaria en los feminismos que apuntan todos a la liberación de las mujeres de las estructuras patriarcales y pueden dar pie afectivamente a relaciones sociales inesperadas que se sostienen en emociones solidarias entre mujeres y que el solo análisis de género no puede divisar. Lo debemos estudiar desde el feminismo como práctica política. El análisis de género, esto es una mujer, esto es un hombre, es mentira, no existe. Actualmente la universidad es un ámbito de formación fuertemente controlado por el sistema financiero, a través de reformas educativas impulsadas por los estados, y ha dejado de ser atractivas para muchas jóvenes y también para algunos jóvenes varones, que se preguntan políticamente a quién beneficiará su educación estandarizada. Para las mujeres, cuestionar el sentido de su propia formación profesional las confrontan no solo con las tradiciones disciplinarias del estudio y la acción pública del diseño y el estilo educativo de las universidades que están abandonando o en las que ya no les interesa ingresar, sino con la lucha que durante 2 siglos emprendieron primero las mujeres de la burguesía con el fin de tener los mismos instrumentos de profesionalización que los hombres de su clase, luego las mujeres trabajadoras con el fin de democratizar los saberes y ponerlos al alcance de todas y todos para ser admitidas en plan de igualdad con los hombres en las instituciones educativas. Es nuestra historia feminista de 2 siglos, la nuestra. Y hoy las feministas más jóvenes la cuestionan. Esta confrontación crea una posible brecha entre feministas de generaciones diferentes. Y para mí esto es un peligro gravísimo y insisto en el diálogo. La relación emotiva y política con los estudios, sobre todo los profesionales, no solo es determinada por el género sexual y sus aprendizajes, sino también por las ideologías que han impulsado la acción y la interpretación de las relaciones sociales de distintas generaciones de mujeres. La percepción social y política del ingreso en las universidades ha cambiado en los últimos 50 años y hoy varía entre las mujeres hijas de universitarias y las que no tienen tradición educativa familiar, las indígenas, campesinas o urbanas, con perspectivas autónomas de inserción en la sociedad clasista y etc. No todas las mujeres que han luchado por la igualdad de oportunidades están dispuestas a analizar críticamente la función controladora que ha adquirido la educación profesional. Sin embargo, muchas jóvenes se sienten oprimidas por un currículo que se sostiene en la planificación de recursos humanos para el mercado de trabajo. Ya no somos personas, somos recursos humanos, por favor. Cuestionan abiertamente la formación a la competencia individual, no de grupo. En un mercado laboral artificialmente reducido, ¿sí? Hay siempre menos trabajo. ¿Por qué? Porque reducen el trabajo artificialmente para que compitamos más. Donde el adiestramiento compulsivo, no puedes parar, es requerido para no perder el trabajo, ahí donde los derechos de los y las trabajadoras han sido desregulados hasta casi desaparecerlo, y las deudas adquiridas mediante los créditos de estudios, crédito de vivienda, crédito para el coche, crédito para tus vacaciones, crédito de todo
tipo, pues estos créditos subyugan las personas a sus salarios. Estamos perdiendo capacidad ética porque no podemos perder el trabajo, porque ya estamos endeudadas. Yo no quiero ser feminista en un mundo, yo no quiero ser igual a los hombres en este mundo. Yo como feminista quiero el fin del mundo patriarcal. Las posibles quebraduras entre feministas maduradas en procesos distintos pueden abrirse en este momento también porque la extraordinaria y masiva acción de grandes masas de jóvenes en nuestra América está empujada por el viento brutal de la violencia contra las mujeres. La lucha contra la violencia es un aglutinante que mueve la acción a colectivos muy diferentes, pero que despierta en algunas feministas que participaron del movimiento de liberación de las mujeres de 1960-70 el temor de que sea más reactivo que propositivo. En realidad hay grandes coincidencias prácticas y teóricas entre las crestas de las olas feministas de mediados del siglo XX y la segunda mitad de la segunda década del siglo XXI. La primera de ellas es que estamos ante movilizaciones de masas de mujeres, y la segunda, que hace 50 años el feminismo identificó en el patriarcado la estructura que impedía la autonomía de las mujeres, mientras hace 5 años reconoció el patriarcado como el organizador de todas las violencias contra las mujeres, no solo la doméstica, todas. ¿Sí? Los feminicidios en las fábricas, en las maquilas, en el campo, no importa por qué agente armado, están siendo organizados por el patriarcado. La creación de una simbología femenina de autorreconocimiento y de prácticas de apropiación del lenguaje, las profesiones, los derechos a la anticoncepción, el aborto y las relaciones afectivas ha actuado durante medio siglo hasta desembocar ahora en una respuesta teórico-práctica a la violencia patriarcal que abarca de la descalificación al acoso callejero y laboral, de la pauperización al feminicidio. Todo esto estamos abarcando cuando hablamos contra la violencia contra las mujeres. Hoy, como siempre, el feminismo, con todas sus expresiones de clase, geográficas, de identidad, de sexualidad, de condición cultural y étnica, implica una rebelión al status quo, manifestándose como un movimiento de sacudida y liberación colectivo, vinculado a reivindicaciones populares como el derecho a la calle y con un amplio manejo de los medios de comunicación alternativos. ¿Sí? Ya no creemos en los periódicos, nos informamos entre nosotras. No quiero desviarme de mis dos preguntas iniciales, y no solo porque pueden levantar ámpulas, por ejemplo, entre las jóvenes que en México me conceptúan como histórica. Soy todavía histórica y no prehistórica. Es un calificativo muy ambiguo que, si bien puedes implicar identificación con las ideas expuestas y conocidas, también expresa cierto malestar cuando no una cierta descalificación, un poco como decía Ana en la mañana, ¿no? Pues si eres histórica, eres vieja, ¿no? Hace lo que ya ha producido, ¿no? Es decir, como si lo antiguo frenara lo que se está elaborando y no fuera en realidad su sostén. Bueno, me interesa la historicidad de las emociones sociales que sostienen concretas acciones feministas, pues considero que todas deseamos construir una sociedad liberada de los prejuicios patriarcales
pero que no siempre los identificamos en las mismas prácticas. Una cosa es que queremos liberarnos de algo y otra cosa es que seamos capaces de identificar ese algo. Las condiciones concretas de las sociedades neoliberales que devoran los espacios de decisión personal y a la par las identificaciones colectivas de las mujeres construyen apreciaciones inéditas de qué hay que hacer para liberarse. Hoy ya no lo sabemos, ¿no? Finalmente nuestra abuela decía, queremos que la igualdad frente a la ley, después queremos reconocimiento de nuestra diferencia, y hoy en día, ¿qué queremos? Pero hay un profundo malestar de que no es esto. Estas apreciaciones producen en muchas jóvenes emociones diferentes de las de mis colegas que se han quedado en la academia y aún de las pujantes doctoras de entre 30 y 40 años que quieren ingresar a ellas. Es decir, hay generaciones de mujeres que sí quieren estar en la academia, que sí quieren una estructura y que sí quieren competir, ¿no? Y las más jóvenes, digo verdaderamente, mujeres de menos de 30 años. Mujeres que se cuestionan si quieren un título, porque un título las mete en esta sociedad. Yo no cuestiono la acción educativa, yo he sido maestra 28 años, no un día, ¿sí? Yo no cuestiono la acción educativa, las investigaciones que se han hecho en la academia, ¿sí? Sería absurdo. Solo quiero entender por qué para muchas jóvenes feministas la formación académica está dejando de ser una opción para la comprensión de su realidad y por ende de su liberación. A mí sí me importa la liberación. De entrada diré que desde 2015 en Argentina, 2016 en México y 2018 en Chile, la reciente cresta del oleaje feminista me ha parecido de una visibilidad iluminadora, una verdadera movilización política que se juega en la arena de lo público con grande arrastre y capaz de despertar la conciencia feminista después de una contraofensiva patriarcal que ha durado casi 4 décadas desde 1980. En efecto, después de 1980, muchas mujeres urbanas y de los sectores medios escolarizados se autocensuraron y replegaron ante las agresiones, descalificaciones y anulaciones de sus presencias, ideas o creaciones. La verdad es que yo le recomiendo a casi todas de leer un libro de una periodista estadounidense que se llama Susan Faludi. Y el libro se llama La guerra contra las mujeres. Es un libro viejo, es un libro de 1992. Se llama La guerra contra las mujeres, la reacción encubierta de los hombres frente a la mujer moderna. Y ella analiza la prensa como apenas sube Reagan al poder, empieza a decir cosas como títulos. ¿Cuándo fracasó el feminismo? La terrible verdad sobre la liberación de las mujeres. El feminismo hace infeliz a las mujeres porque no le permite tener marido, ¿no? Y ella empieza a analizar esta exageradísima afirmación de que el feminismo es un enemigo de la naturalidad de las mujeres. Bueno, realmente leerlo, pero bueno, esta reacción contra las feministas duró 4 décadas, no un día, pero las feministas resistimos, no crecimos, no nos explayamos, pero resistimos en un lugar en el territorio académico. Entonces, wow, ahora estamos saliendo del territorio que ha sido nuestro territorio de defensa, de autodefensa.
La rebelión feminista latinoamericana actual, la que empezó en Argentina en 2015, tiene el empuje de otros movimientos y grupos de mujeres. No nace de la nada. En estas 4 décadas no se resistió solo en la academia, se creó en territorios que las académicas creían no feministas, pero donde entre mujeres se creó otra cosa. Primeramente los territorios indígenas. Las mujeres indígenas en los últimos 20 años han enfrentado el despojo de los territorios, identificándolos y defendiéndolos con sus cuerpos. Ponen sus cuerpos frente a las ruspas que entran en las minas. Sus cuerpos. El feminismo es cuestión de cuerpo. Exigiendo, todas ellas, un alto al saqueo de la naturaleza y un alto al desvalijamiento de sus culturas, sus prácticas de justicia. La ley de mujeres es una práctica de justicia maya, y sus sexualidades. Claro, así como los hombres siempre dijeron que las mujeres no teníamos deseo, pero bueno, en 1916 ya las mexicanas habíamos dicho que eso no era cierto. Y después los blanquitos y las blanquitas decíamos, ay, los indígenas no tienen sexualidad, solo se reproducen. Hay racismo, ¿no? Bueno, hoy en día es clarísimo que las mujeres indígenas por 20 años han dicho no al desvalijamiento de sus culturas, sus prácticas de justicia y sus sexualidades. Y esos son 20 años de enseñanza que le debemos. Entonces, las argentinas vienen también de estos últimos 20 años. También vienen de las osadías que tuvieron de cuestionar la pretensión moderna de que el desarrollo lleva a la superación de la discriminación de las mujeres. También creo que es muy importante que leamos todas estas posiciones ecológicas, antiurbanas, que se acercan a la idea de decrecimiento. El decrecimiento como finalidad de buena vida, no de buena vida. Es decir, no es cierto, nos han mentido, no es el crecimiento que nos va a llevar al bienestar, nos va a llevar solo a una mayor destrucción de las condiciones de vida para los seres humanos y para todos los seres vivientes. Las jóvenes feministas han aprendido de Audre Lorde que las herramientas del amo nunca desmontarán la casa del amo, y como ella saben que las diferencias de raza, de sexualidad, de clase y de edad han de ser desmontadas por el feminismo contemporáneo mientras se lucha por un derecho a no sufrir discriminación que pasa por el rechazo a la violencia. Es decir, no podemos hacer una cosa antes que la otra, la debemos hacer al mismo tiempo. Ahora bien, vale la pena detenernos un momentito en algo obvio, en una obviedad. Las crestas de las olas son siempre visibles, ¿verdad? A diferencia de los largos valles que las preceden y las suceden. ¿Cuántas de aquí son de puerto? ¿Cómo son las olas? ¿Se detienen alguna vez? ¿Verdad? Entonces, a diferencia de esto, tenemos valles, tenemos crestas, y hay una cosa que es sumamente importante: no hay ola que nos recaiga en la ola anterior. ¿Sí? Así, las feministas de mayor edad somos en parte responsables tanto de la formación como del hartazgo.
por nuestras enseñanzas y prácticas de amoldamiento en el sistema de las más jóvenes. La actual cresta de la ola feminista no ha cumplido un lustro desde que en 2015 las argentinas se unieron en un solo grito, ni una menos, dirigido a los hombres feminicidas y al sistema que los tolera. Porque no es solo a los hombres a quien se lo grita, es a todo el sistema, porque ese sistema los tolera, solapando las prácticas violentas de acoso, descalificación, silenciamiento, culpabilización de las actitudes femeninas que no corresponden a los deseos masculinos. En 4 años hemos pasado de la vergüenza de reconocernos feministas, me va a decir feminazi, en particular de las mujeres de mediana edad, a las que la prensa y la cultura de masa hicieron creer que el feminismo era una ideología superada, tendencialmente autoritaria, que las confrontaba con los hombres, perdiendo sensualidad y derechos afectivos, a que la misma prensa deje de menospreciar las demandas de seguridad y de libertad de movimiento y expresión de las mujeres que confluyeron en un repunte del feminismo, sobre todo cuando en España, después del 8 de marzo de 2019, el 65% de las menores de 25 años se ha declarado feminista. Pues se trata de un dato español, no tenemos un dato semejante en América Latina, pero bueno, pues marca una idea del cambio que podemos tener en la percepción de las más jóvenes. Ahora bien, ¿cuál es la historia de esta cresta de ola feminista? Esta cuarta cresta de ola feminista. Seguramente el esfuerzo hecho por varios y dispersos núcleos de activistas, educadoras populares feministas, mujeres que actúan en los más diversos movimientos de mujeres rurales y urbanas por la tierra, por la casa, ecofeministas, defensoras del medio ambiente, teólogas, importantísimas teólogas que están en este momento trabajando en esto, comuneras, periodistas y legisladoras en defensa de las mujeres que sostienen la memoria del movimiento de liberación de las mujeres de las décadas de 1960-70, cuando las feministas denunciaron la doble moral sexual, la discriminación económica del colectivo femenino en paridad de formación y capacitación con los hombres, el desconocimiento del valor del trabajo de cuidados, la represión de la capacidad creativa de las artistas y el derecho de toda mujer a no ser referida a un hombre para poderse definir. La memoria colectiva de los triunfos populares sostiene emociones positivas de identificación con quien lucha para que los mecanismos de opresión no triunfen en la dominación de los más amplios sectores de la población. En este esfuerzo, que ha durado de la década de 1980 a 2015, es decir, del neoconservadurismo y neomoralismo contra la maternidad libre y voluntaria y la libertad sexual, hasta el militarismo para combatir cualquier protesta como si fuera terrorismo, las feministas que ingresaron a trabajar en las universidades en la década de 1980 han jugado un rol muy importante para seguir formando mujeres en sus derechos, mantener la reflexión sobre la historicidad de la construcción de las relaciones desiguales de poder y representación entre mujeres y hombres y criticar el determinismo sexual.
Sin embargo, desde sus cátedras, después de las reformas universitarias que tienden al desmantelamiento de un sistema de investigación colaborativo y autónomo, a la mercantilización del conocimiento, al abandono de una política científica, nunca han podido acompañar a la crítica feminista más radical que apunta al sistema capitalista, urbano y modernizador como motor de la discriminación y violencia contra las mujeres. Y esto porque esta crítica feminista hoy coincide con el malestar de las jóvenes frente a un futuro de violencias múltiples contra sus personas y contra la naturaleza en la que habitan, cada vez más enajenadas de despojo ideológico y de saqueo vital, y que combinan la educación dominada por la burocracia tecnócrata con el patriarcado. Tan solo una década después de que las feministas del movimiento de liberación de las mujeres habían ingresado como docentes en las universidades, es decir, en 1990, muchas jóvenes ingresaron a estudiar las relaciones entre mujeres y entre mujeres y hombres en el ámbito de la literatura, la ciencia, la jurisprudencia y la filosofía, sin nunca haber conocido el feminismo de masa, de formación de grupos de autoconciencia ni de movilización en la calle. Esto es muy importante. Yo tuve alumnas que en 1995 me decían: yo he conocido el feminismo en las aulas. Y yo me quedaba: ¿cómo que lo has conocido en las aulas? Para mí el feminismo eran las marchas, eran las tomas de los espacios patriarcales, era entrar y irrumpir en los partidos de fútbol, etcétera, etcétera. Bueno, no. Ellas estudiaban el feminismo euro-estadounidense blanco, ilustrado o socialista, sin haber pertenecido a un movimiento de mujeres, de modo que no tuvieron ningún empacho en convertirse en especialistas. Qué fea palabra, no soy un especialista. ¿En qué? Especialista contra vivencialista. Entonces eran especialistas en relaciones de género. Por lo tanto, podían ser también gestoras de cuotas de poder en los gobiernos, en las instituciones, en las casas de estudio. A mediados de esa década, o sea, por 1995, sin embargo, un fenómeno de violencia social de dimensiones nunca antes conocidas ni analizadas, el feminicidio en lugares públicos, que se sumaba al nunca desaparecido feminicidio doméstico, estalló la dinámica de estudio y compromiso de las universitarias, que iban acomodándose al multiculturalismo, la sexualidad queer, los análisis posmodernos de las relaciones de poder. Muchas defensoras de los derechos humanos entonces se volvieron defensoras de los derechos de las mujeres y buscaron ingresar a estudios para profesionalizar sus prácticas. En ese entonces, estados acorralados por demandas populares de justicia se negaron a proporcionar información a no profesionales, aduciendo que su intromisión entorpecería entender a qué respondía el feminicidio y por qué era un delito impune. De ahí que tuvimos que estudiar a fuerza, no para aprender porque sabíamos, sino para tener un papelito para el cual decirle al Estado: yo puedo. ¿Sí? En México, a las madres que van a encontrar a sus hijas e hijos desaparecidos en las fosas comunes le dicen: ay, pero usted no es una antropóloga reconocida, no tiene un título universitario. ¿Sí? Entonces, la universidad también sirve para frenar, no para apoyar una práctica social. Investigaciones fundamentales sobre la violencia de género han sido desarrollados
y por académicas que han identificado la economía de muerte, el abandono del contrato social sobre el que se sostenía el Estado garante de la seguridad de su ciudadanía, el cuerpo femenino como territorio de despojo o como mensaje entre grupos de poder en pugna. Esto lo ha trabajado sobre todo Laura Segarra. La antropología, el derecho, la filosofía han desarrollado 20 años de importantes reflexiones feministas sin lograr ni una sola movilización de masa. Pensamos y pensamos y pensamos, por 20 años resistimos como los pueblos indígenas en un territorio muy reducido que fue el de la academia y de nuestro pensamiento, pero resistimos. De repente en 2015 esta situación se revierte. Argentina y México, en los dos extremos del continente americano, ven un repunte del feminismo de masa, con grandes movilizaciones callejeras contra la mercantilización del cuerpo femenino, la crueldad al que está expuesto, la violencia feminicida, el acoso laboral y escolar, la discriminación y las políticas del miedo. ¿Debemos tener miedo a todo? ¿Tenemos ganas de tener miedo a todo? Yo cuando regreso a casa quiero ser libre, no valiente. ¿Cierto o no es cierto? Me voy a tomar una copa con mis amigas y amigos y quiero ser libre de regresar a casa caminando. No tener que tomar un taxi porque tengo miedo. En 2018, el movimiento estudiantil de mujeres en Chile amplía la movilización urbana y la crítica al sistema educativo, abarcando toda relación de poder. Los modos de manifestación de las feministas que hoy tienen entre 16 y 30 años suponen nuevos lenguajes para la concepción de qué es la liberación de las mujeres. Parte de estos nuevos lenguajes atañen la resignificación del valor de la educación universitaria, su centralidad o menos en la vida de las jóvenes y el crédito que otorgan a las instituciones con respecto a su seguridad en los planteles, la equidad y los objetivos que hay detrás de la transmisión de los saberes. Me resulta importante reflexionar. Y uso reflexionar porque me gusta esta idea de volver a ser flexible también, ¿no? Reflexibilizar, ¿no? Acerca de la relación con las universidades que tienen las jóvenes que hoy luchan contra la violencia que las amenaza y que las enoja desde todos los ámbitos. Estudiar siempre ha implicado someter a un disciplinamiento el propio deseo de adquirir conocimientos para la vida y para la proyección personal, pues el esfuerzo personal que el Estado requiere para transmitir los instrumentos cognitivos con el que la ciudadanía puede desempeñar una función. Este deseo, después de décadas de dictadura del mercado, convertido en la referencia hegemónica de todas las relaciones humanas, ha hecho crisis precisamente ahí donde el neoliberalismo construye su idea fuerte, la de libertad individual. ¿Sí? Ellos, ay no, hay que ser más libre, no hagan colectivo porque son individuos, y ahí hace crisis. Muchas jóvenes no encuentran ya ningún aliciente en la competitividad, ninguno, no les interesa competir, mucho menos en la adquisición de competencia para igualarse a los hombres y rivalizar con ellos en el acceso a un mercado laboral siempre más restringido y exigente. El neoliberalismo paradójicamente
paradójicamente ha avivado un interés por el igualitarismo, el anonimato y la comunidad en pequeños grupos de mujeres que actúan constantemente contra el valor de la búsqueda del beneficio económico. Algunas ensayan alternativas a la oferta de conocimiento como bien de consumo y en las formas que convierten esa oferta en un mecanismo de control ideológico. Expresan fuertes reclamos a la producción de personas, mujeres, hombres e intersexuales para el sistema capitalista de mercado, que bien puede convertir sus cuerpos en carne mediante actos de represión política muy diversos, tan diversos que incluyen la violencia feminicida. El estudio feminista colectivo y extraescolar no es nuevo. Yo me formé así como feminista. En los diálogos después de la clase, después del trabajo, no existían cursos de género cuando yo tenía 19 años. Entonces, no es nuevo este estudio colectivo feminista extraescolar, porque la libertad es también práctica teórica no gobernada por reglas. La libertad es también esto, práctica teórica no gobernada por reglas. Ahora bien, las generaciones estudiantiles más recientes se debaten entre la total neoliberalización de sus objetivos educativos y la falta de esperanzas en un cambio civilizatorio que provenga de las escuelas. Saben que la universidad de masa fue una conquista social de décadas de luchas por una enseñanza de calidad en igualdad de oportunidades. Pero también saben que la escuela que acogía un alumnado sin distinción de origen social fue aniquilada por el resurgimiento del capitalismo salvaje en los 80. O dígame qué universidad de masa queda en el mundo. Por lo tanto, hoy denuncian y se alejan de la universidad de la competencia. Bueno, si no puedo estudiar libremente, me voy. Misma que no pone fin a la reproducción educativa del sistema de género, sino que incrementa la división campo-ciudad, exagerando la importancia de lo económico sobre otros elementos del bienestar. No todo es dinero. El entero sistema académico sigue en la senda de un desarrollismo en el que las ecofeministas y las críticas del capitalismo patriarcal han dejado de creer y que temen desde emociones muy difusas, tendencialmente ecologistas y comunitarias, que eran bastante desconocidas en la década de los 1970. O sea, realmente antes de Vandana Shiva en la India o de Ivonne Guevara en Brasil, que era el ecofeminismo, no lo sabíamos. Hasta la década de 1970, el ecofeminismo era más bien una especie de utopía literaria, ¿sí? Hoy nos inventábamos cuentos donde vivíamos bien en el campo, ¿no? Por el contrario, hoy, impulsados por el reconocimiento y denuncia de la violencia implícita en el sistema patriarcal, surgen grupos feministas, con cuidado, estoy hablando de grupos que todavía son marginales, pero que ya han surgido, que intentan poner en práctica precisamente esas utopías. Sociedades rurales y urbanas en las que las mujeres viven sin opresión. ¿Les gusta como utopía? Bueno, lo intentan poner en práctica. ¿Qué quiere decir eso? Sociedades con derecho a la vivienda, sociedades con libertad de movimiento, realizando trabajos que son necesarios, pero no hiperespecializados.
Esto es muy importante. La hiperespecialización es solo un freno a tu capacidad de hacer. Sociedades libres de las dictaduras estéticas patriarcales. Hay enteros grupos de mujeres que reivindican ser gordas contra esta cultura anoréxica. Y a mí me parece fantástico, ¿no? Recuperan el placer de comer cuando hay lo suficiente para poderlo hacer. Y un placer de comer que va en contra de la imposición de la anorexia social que viene de las revistas de capital masculino sobre la moda. Bueno, todo esto implica dinámicas sociales, ecológicas, descentralizadas, no jerárquicas, sobre todo no militarizadas, que se rigen por prácticas de democracia directa. Repito, son muy pequeños grupos, pero se rigen por democracia directa. No hay jefas, no hay líderes entre ellas, son decisiones comunitarias lo que se toma. El concepto de líder va en contra de la comunidad. No la dirige, la controla. Las dirigentes salen de la comunidad, no se les imponen como líderes desde afuera. Unas jóvenes ingenieras ediles, con esto termino, y es un ejemplo. Aquí termino. Unas jóvenes ingenieras ediles y ingenieras en computación, eran 7, no le está diciendo las masas. Lesbianas feministas separatistas, suizas, francesas e italianas, que estudiaron hasta el último examen de sus carreras, pero que no lo presentaron para que los trabajos formales que exigen títulos no las pudiesen atraer. Me dijeron en Roma, en el invierno de 2018, cito: luchar contra el patriarcado es cuestionar el desarrollismo y las tecnologías riesgosas para el medio ambiente. Donde hay violencia, rascándole un poco, siempre hay estructuras patriarcales. Y el desarrollo industrial y económico moderno es violento. Muchísimas gracias.